Doy la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras al maestro Paco Cruz, que ya está aquí con nosotros para platicar de muchas cosas. Tenemos temas para arrojar. Tenemos tantos temas que podríamos llenar incluso Paseo de la Reforma, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, ¿cómo estás? Manuel, Paseo de la Reforma y como dicen, para cubrir la Ciudad de México y todavía un poco más, ¿no? Lo importante de este país es que verdaderamente hay temas y todos noticiosos, no solo como tú decías, porque la marcha se convierte en un hecho histórico, sino porque, mira, lo importante ahora es cómo y qué lectura le vas a dar a la marcha. Sí, lo importante, pues nosotros entendemos la trascendencia histórica. Ahora lo importante es qué lectura le va a dar la oposición. Mira, si la oposición no entiende lo que pasó el domingo y se mantiene, como dicen en mi pueblo, en sus machos, está condenada no solo a perder, no, que va a perder el 2024, eso no hay ninguna duda. Está condenada a morir en el ostracismo. Si, si, si la oposición no entiende lo que pasó, no entiende que la lucha contra la pobreza es histórica, que, que, que mira, en los 50 teníamos ejemplos como los olvidados de Luis Buñuel, y que nadie desde la revolución había entendido y le había dado voz a esa pobreza hasta que llega un dirigente tabasqueño como Andrés Manuel López Obrador, lo entiende, sabe qué hacer con él y va encaminando. Habrá que estudiar después lo que él llama el humanismo mexicano, hay que estudiarlo, hay que entenderlo, pero lo importante no solo que nosotros lo entendamos, porque sus seguidores ya lo entienden, lo importante es que la oposición en este país entienda lo que pasó el domingo y entienda que esa lucha de los pobres, los descamisados, recuerda, les llamaban en Argentina, que esa lucha de los que no tienen nada estaba plasmada y está plasmada en muchos documentos, pero que nadie la entendió como debe ser, o si la entendieron, nadie le prestó atención, aunque algunos consideran que Luis Echeverría, López Portillo, le intentaban darle una salida. La verdad es que nadie la entendió, hasta que Andrés Manuel López Obrador viene de abajo, sale a las calles, entiende lo que es la pobreza y empieza a darle una salida. No es que la tenga que acabar en 6 años, después de que desde 1929 nos controló un partido político hasta 2018, ciertamente con ese accidente del PAN que tuvimos de 12 años, pero que se vistió con la camiseta del PRI también. Sí, Calderón y Fox fueron los más priistas, los panistas más priistas que he conocido. Entonces, si no entienden ellos la trascendencia y no entienden películas como la de Buñuel, que esa época en los 50, creo que se estrenó en 1950, que no entienden lo que pasa en este país, se van a morir. Van a quedar marginados y van a ser partidos satélite de Morena. De hecho, ya muchos prácticamente están bajo ese destino, maestro. 21 estadios Azteca representa la marcha del día de ayer. El Estadio Azteca, para que nos demos una idea, es el tercer estadio más grande a nivel mundial. Entonces, se trata en efecto de la movilización más grande de la historia de este país. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar tanto en cámaras como fuera de cámaras con 4 presidenciables, maestro, y uno me decía, si Ricardo Monreal hubiera venido, no hubiera salido vivo. No, claro, no, mira, Manuel, ya habíamos platicado, Monreal se marginó, no ahora. Hay evidencia suficiente de que por lo menos hace 2 años, Ricardo Monreal, que encabeza una mafia, hay que decirlo. Sí, Ricardo Monreal empezó a negociar, porque él es un negociante político. Mira, los audios con Alito son clarísimos. Empezó a negociar con Movimiento Ciudadano. Hoy sabemos que también ha negociado con, bueno, la gubernatura de su estado, Zacatecas, la negoció con Alito para su hermano.
Alito terminó traicionando al PRI. Entonces hay evidencia que, mira, desde hace 2 años él como a manera de presión, se acercó a Movimiento Ciudadano. Es un tipo que es un golpeador, que es un mafioso, que sí sabe cómo hacer las cosas, pero ha intentado presionar al presidente y afuera, mira, él cree que no lo vemos. En el Senado, mira, yo tengo, hace 2 años me invitaron para verlo en las madrugadas, cómo se levantaba ahí a la tribuna del Senado, y ya impostado como candidato presidencial, es decir, es un tipo ambicioso, vulgar. Así que no habría salido. Va a llegar, quién sabe. Eso es otra cosa, porque mira, tampoco es fácil que el Movimiento Ciudadano le cedan la candidatura, porque lo que ha dicho es, si todos los partidos de oposición se ponen de acuerdo, voy con ellos. Verdaderamente el PRI le va a ceder la candidatura presidencial cuando la sobrina consentida de Carlos Salinas de Gortari está en disputa también, su sobrina consentida, cuando personajes como Beatriz Paredes Rangel, que viene desde el echeverrismo, y que se convierta al salinismo, cuando Enrique de la Madrid, otro salinista, está metido en la disputa, ¿se la van a ceder? Yo no creo. Pero mira, pero tiene derecho a hacer su lucha, pero el punto central es que sí, es un traidor y que no habría salido de la marcha y que tampoco ha sabido leer a López Obradorismo, por más que sea uno de los fundadores de Morena, Manuel. Correcto, maestro. Permítame preguntarle sobre un tema que con la euforia de la marcha casi no se ha tocado, pero creo que es sumamente relevante. Hablemos de la Barbie. Se encuentra justamente en los Estados Unidos y varios medios tergiversando la información diciendo que ya salió libre, que ya no está en prisión, descontextualizando fuertemente el porqué de esta presencia de la Barbie. Todo parece indicar, así lo señalan varias fuentes, incluso del gobierno de los Estados Unidos, y de hecho, el proceso tal cual, que la Barbie será uno de los testigos protegidos clave para declarar en contra de Genaro García Luna. Perdón, pero esta noticia, maestro, digo, a lo mejor puede ser opacada por el magno evento que se llevó a cabo el domingo, pero esto es un escándalo internacional. O sea, estamos hablando de uno de los personajes, uno de los narcotraficantes, pues no sé si más emblemáticos, pero por lo menos uno de los más mediáticos de los últimos 20 años en nuestro país, que va a testificar con toda la seguridad del Estado de los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. Movieron el juicio del 9 de enero al 23 de enero. No está tan mal como en las otras ocasiones que lo han movido meses, pero está brutal esta situación. ¿Por qué es relevante el testimonio de la Barbie con García Luna, maestro? No, bueno, Manuel, primero recuerda, ¿sí? Es originario de Laredo, Texas. Es quizá uno de los 3 sicarios más sanguinarios que ha tenido este país. Es parte del primer cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces, bueno, ahí te das una idea quién es este tipo. Pero segundo, ¿por qué es importante? Bueno, porque recuerda, él participó en negociaciones directas con Genaro García Luna. Él le entregó dinero a Genaro García Luna. Él negoció con algunos de los personajes cercanos a García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García. Él conoce a todo ese círculo íntimo que rodeaba a Genaro García Luna. Mientras Genaro negociaba con algunos capos, recuerda, él delegaba a sus cercanos para negociar con otros, entre ellos para negociar con la Barbie, que además él mismo negoció con ella. Pero eso, mira, eso es importante y es muy relevante porque el juicio está a punto de empezar a unas semanas. No, es relevante porque la Barbie puede cerrar el cerco a Felipe Calderón, que es algo que no se ha tocado. La Barbie sabe qué, cómo, cuándo y dónde le entregaron a Felipe Calderón y sabe cuál es su participación directa. Edgar Valdés Villarreal no es un tipo cualquiera, no es un narcotraficante, no es un asesino solo sanguinario, es un personaje que supo cómo meterse al primer círculo de García Luna. Pero además recuerda,
Hay documentos que lo avalan entre 2008 2010, en pleno gobierno de Felipe Calderón y con todo el poderío de Calderón, la Barbie entregaba informes sobre el narcotráfico mexicano a la agencia estadounidense antidrogas o la Dirección Estadounidense Antidrogas, la DEA, que es un papel fundamental el que juega la Barbie por la relación que tuvo con Genaro García Luna, porque le entregó dinero y por los secretos que conoce sobre Felipe Calderón Hinojosa. También puede hundir a Felipe Calderón, maestro. Es prácticamente una de las grandes tesis que muchos expertos en materia de seguridad están hablando en este momento, que no solamente podría ser la pieza de dominó que tire a Genaro García Luna, sino también a Felipe Calderón. Uno de los momentos más chuscos de el combate a la corrupción en tiempos del PAN fue justamente cuando es detenido la Barbie y se empieza a reír, ¿no? Que hasta un libro se hizo de qué se está riendo la Barbie y que habían dicho que fue un operativo tremendo, que el Estado mexicano, no, o sea, realmente lo pararon en tránsito y no traía licencia. No, pero además recuerda, había evidencias suficientes de que aquel agosto, fue agosto de 2010, se entregó él solo y que no lo tocaron por una razón, porque había órdenes de la DEA de no tocarle ni un pelo. Recuerda, luego lo extraditan en 2015, lo extraditan y en su proceso en el que lo condenan a 50 años, 49, porque luego me reclaman por eso, mira, no son 50 años, sino 49. Lo condenan a 49 años de prisión, pero hay una situación muy peculiar, porque en su proceso se esconden y se clasifican algunos de los delitos para darse a conocer mucho después. Si de Estados Unidos tiene información que no conoce México sobre el proceso contra la Barbie. Y mira, y 7 años después de los 49 a los que lo habían condenado, no lo dejan, tienes tu razón, no está en libertad, nadie sabe dónde está. Hay especulaciones. Los documentos dicen que simplemente no está bajo su custodia, pero puede estar bajo la custodia de los sheriffs, de los comisarios, que son los responsables de los reos federales en Estados Unidos. Entonces, hay información clasificada que todavía nadie conoce sobre la Barbie. Y ese es el papel fundamental, no solo porque conoce, mira, hay cosas específicas que yo recuerdo bien. Por ejemplo, él conoce cómo García Luna negoció con Arturo Beltrán Leiva la plaza de Acapulco, cómo llegaron a un acuerdo para desatar una guerra y apropiarse no solo de Acapulco, que es uno de los puertos turísticos emblemáticos de este país con Cancún, para apoderarse de ese mercado y del de Zihuatanejo. Pero también él sabe cómo se hicieron las negociaciones o cómo se triangularon para que finalmente Genaro García Luna encarcelara, no directamente, pero al general Tomás Ángeles Doajare, que fue el primer militar que relacionó y acusó a Genaro García Luna de estar involucrado con el narcotráfico. Así que la Barbie es un personaje central, fundamental, no solo para cerrar el círculo a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, a Ramón Pequeño García y otros personajes del primer círculo de García Luna, sino al expresidente Felipe Calderón. Maestro Paco Cruz, una de las peticiones urgentes que hacían los abogados de Genaro García Luna era conocer los nombres de los testigos protegidos que tenía la Fiscalía de Nueva York. César de Castro, sobre todo, el abogado principal de García Luna, le exigía a la Fiscalía y al sistema judicial de los Estados Unidos conocer el nombre de los testigos protegidos. En otra situación sería para armar la defensa, pero con Genaro García Luna no estaríamos equivocados en plantear la idea de que la vida de los testigos protegidos con la información suficiente y conocimiento de García Luna estarían corriendo peligro, maestro. Mira, hay que decirlo, eres muy generoso. Incluso con el gobierno de los Estados Unidos, ¿estaría corriendo en peligro la vida de los testigos protegidos? No, pero claro, Manuel, eres muy generoso. En realidad, no dices la palabra por decencia, pero no, Genaro es un asesino. Genaro es un asesino, recuerda.
Él se había convertido en semidios. El dios era Calderón. Calderón les compraba las armas, y recuerda, pero el semidios era Genaro García Luna. Él decidía quién vivía y quién moría. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, tiene los nombres de los agentes federales que mandó asesinar o que ordenó asesinar Genaro García Luna. Entonces, él tiene todo eso. Entonces, Genaro García Luna es un asesino, así que los testigos corren peligro, pero claro, Genaro García Luna, recuerda, es de esa escuela mafiosa que si no te compra o te conviertes en su enemigo, te asesina. Sí, eso son asesinos. Cualquier testigo abierto puede perder la vida, así que Genaro García Luna no solo es un narcotraficante, no solo es un personaje que se corrompió y que corrompió parte del gobierno que trabajó con él, sino que es un asesino desalmado, un asesino que negoció, claro, en complicidad con Felipe Calderón, que negoció la venta de este país al crimen organizado, no solo al narcotráfico. Hay que recordar que él propició la creación del cártel Jalisco Nueva Generación, parte de la familia michoacana, que se encargaban, entre otros, no solo del narcotráfico, sino de la extorsión o cobro de piso, como la llaman, la trata de blancas, la producción y exportación del aguacate mexicano o del acero que se enviaba a China a través del puerto Lázaro Cárdenas. Sí, es una mente maestra criminal. Es un tipo listo, es un tipo vivo que es capaz de asesinar por salvarse, Manuel. Correcto. Maestro Paco Cruz, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia en estos medios informativos de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX y también para darle cobertura no solamente a la marcha que se suscitó este día domingo, una histórica que todavía habrá que hablar mucho, mucho más, sino también que ya nos estamos acercando a la recta final para el primer inicio, el día 1 del juicio de Genaro García Luna en este condimento, en este añadimiento a la receta sumamente interesante que es el testimonio de Villarreal de la Barbie. Maestro Paco Cruz, ¿en dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Sobre todo enviándole un fuerte abrazo. Manuel, ya sabes, como siempre, te agradezco mucho, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y te agradezco mucho, Manuel, y sí hay que estar pendiente, mira, es un caso histórico, muy superior a lo que puede o podía esperarse en su momento de cualquier narcotraficante mexicano, no importaba, sin importar quién fuera. Es el, el juzgar al gobierno de Felipe Calderón con Felipe Calderón a la cabeza. Excelente, sí, sí, yo creo que es fundamental porque si no, ¿qué hay? Absolutamente nada, es como querer operar el corazón yéndose al pulmón, no, no, en efecto, así que vamos a estar muy pendientes, querido maestro Paco Cruz, le envío un fuerte abrazo y nos estaremos Gracias, viendo Manuel, muy igual. pronto. Gracias, hasta luego. El maestro Paco Cruz hablando con nosotros.